Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy les tengo un tema súper importante para los inmigrantes, la importancia de los taxes en la inmigración, ese elemento que es imprescindible para que ustedes, los inmigrantes, puedan ser elegibles para vivir aquí en los Estados Unidos. Pero lo mejor que tenemos hoy es una invitada súper especial, es la doctora Andrea Aguilar. La doctora Andrea Aguilar es una persona a quien yo admiro mucho, no solamente como profesional, sino también como amiga. Es una persona muy disciplinada, perseverante, es abogada de la Universidad San Tomás aquí en Miami. Estudiamos juntos, tuve el honor de estudiar con ella. Y además de eso, tiene un LLM, una maestría en taxation, en taxes, o sea, es experta en taxes y es una abogada. O sea, este nivel de conocimiento, este nivel de maestría es muy importante. Es un lujo tener esta invitada aquí. Entonces, le doy la bienvenida a la doctora Andrea Aguilar. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Andrea. Es un placer poder hablar contigo aquí durante este momento y tener la posibilidad de ofrecerle estas herramientas pues a nuestros suscriptores, a los inmigrantes, porque es lo más importante. Gracias, Andrea. No, Luis, gracias a ti, gracias por la invitación y contenta de estar aquí y compartir un poco de información para nuestros compatriotas migrantes, porque nosotros somos también inmigrantes, Cierto. que pueda ser útil para ellos. Claro. Bueno, vamos a un intro brevemente y regresamos con este importante video de, pues obviamente, de los taxes en el derecho de la inmigración. Es decir, en la inmigración, cuando usted está aplicando para un beneficio migratorio, de los aspectos más importantes que debe tener en cuenta son los taxes. Por favor, no se muevan. Vamos a estar de principio a fin hablando de los aspectos más importantes de este tópico que deben tener en cuenta todos. Gracias amigos una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video porque es un material de contenido no solamente importante para ti, sino también para tu familia, para quien lo pueda necesitar. Y hoy tenemos, como les expresaba en el intro, un tema que es imprescindible cuando se trata de aplicar para una petición de inmigrante, para cuando ese sponsor, esa persona que desea patrocinar económicamente para que no se vuelva una carga pública a ese beneficiario, ese futuro inmigrante, pues es los taxes, es decir, los taxes. Y aquí tenemos la experta, la doctora Andrea Aguilar. Es un lujo, como les expresé anteriormente, honrado de tenerla a ella aquí en nuestro canal. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, doctora. ¿Qué diferencia, es decir, qué debo tener en cuenta en el momento que yo aplico para los taxes? Porque vamos a empezar con elementos básicos, porque esto también tiene que ver no solamente para esa persona que va a ser el sponsor, sino también para la persona que va a aplicar a una visa, ¿no? Es decir, a un beneficio general de aquí del derecho de inmigración. Entonces, vamos a decir que muchas veces las personas vienen de turistas, vienen a un tipo de actividad exclusiva aquí a los Estados Unidos, pero en ocasiones tienen dudas si tienen necesidad de pagar taxes, porque usted sabe, señor suscriptor, que es lo más importante para usted y la doctora lo sabe. Entonces, las personas quieren saber cuál es el momento en que me veo obligado de pagar taxes. Existen residencias, entonces es lo mismo un residente permanente, una residencia a nivel de inmigración, que una residencia a nivel de taxes. Entonces vamos a ver ese primer elemento que es imprescindible para llegar poco a poco a resolverles a ustedes todas esas inquietudes. Ok, creo que debemos partir por una premisa. Si ustedes están generando ingresos en los Estados Unidos, no importa cuál sea su residencia, no importa dónde vivan, si ustedes están generando ingresos aquí, hay que pagar impuestos. Ok, ahora, existen obligaciones adicionales si es que uno se convierte en residente fiscal, pero partiendo por esa premisa, si ustedes no tienen visa, si llegaron aquí como visitantes, si compraron una propiedad, entonces tienen que pagar impuestos. Ahora vamos a hablar un poquito más de los requisitos para poder hacer esos reportes, para poder pagar impuestos, pero partiendo desde ahí. O sea, si no tienen visa, por ejemplo, y están aquí y están generando ingresos, tienen que pagar impuestos. Claro. Eh, con respecto a otras obligaciones adicionales, y lo mencionabas, Luis,
la residencia fiscal, que es totalmente diferente a la residencia migratoria. Es muy importante también porque además de pagar impuestos por los ingresos que se estén generando aquí, se generan otras obligaciones de reporte y también obligaciones de pagar impuestos aquí si es que se convierten en residentes fiscales. Por eso, ustedes deben conocer cómo una persona se convierte en residente fiscal aquí. Y esto le ha pasado mucho a muchas personas que llegan como turistas, por ejemplo, que se quedan mucho tiempo en el país, 183 días en un año o 183 días en 3 años. Hay una fórmula que se aplica, a mí no los quiero complicar, pero Claro. quiero que entiendan que por su presencia se pueden convertir en residentes fiscales. Y ahora ustedes preguntarán, ok, me quedé mucho tiempo, entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que les va a generar en ustedes la obligación de pagar impuestos aquí sobre sus ingresos en su país. Entonces, lo que haya generado aquí, incluso si no ha generado nada, tiene que hacer una declaración en los Estados Unidos y tiene que hacer una coordinación con la declaración que usted haya hecho en su país. Entonces, moraleja, para ustedes no hay que convertirse en residentes fiscales si es que ese no es el propósito. Si queremos venir al país como visitantes con una visa de turista, quedémonos en el corto tiempo que planeamos y regresemos a nuestro país porque no queremos someternos a estas obligaciones. ¿Y por qué es importante, Luis y todos ustedes que nos están viendo? Porque si no cumplimos con estas obligaciones que nosotros hemos generado y nosotros mismos, entonces vamos a tener que pagar fuertes penalidades aquí. No queremos eso porque después se nos complica los procesos de migración que tengamos en el futuro y entonces, ¿para qué meternos en esos problemas? Prevenir antes que lamentar. Entonces, en resumen, diferencia. En la migración, las leyes de migración les dan a ustedes la posibilidad de tal vez obtener una residencia, una green card, bajo ciertas normas que no son las mismas que las leyes de tributación. Entonces hay que tomar en cuenta esa diferencia. Excelente, excelente explicación, doctora. Mira, Andrea, hay una pregunta que es muy común, especialmente los latinos, porque desafortunadamente nosotros en Latinoamérica no tenemos una cultura de pago de taxes, no somos disciplinados en ese aspecto, entonces las personas llaman diariamente a nuestras oficinas, especialmente quienes nos dedicamos al derecho de inmigración, y nos preguntan si tengo que pagar impuestos, si me veo obligado como turista, vine aquí a Estados Unidos, pero sabemos que un turista, digamos, puede comprar una casa, puede comprar un asset o un bien, digamos, aquí en Estados Unidos, y posiblemente, obviamente, no va a tener residencia aquí en Estados Unidos, sino que se devuelve a su país. En esos casos, vamos a decir que inclusive también estas personas se llevan assets, se llevan pertenencias que han comprado aquí para revender en sus países de origen. ¿Esas personas, digamos, tendrían alguna obligación tributaria respecto a eso? So, por comprar cosas y llevar a su país, no, a mí es lo que hago yo también, llevo muchos regalos, no hay un impacto tributario. Ahora, si están comprando y vendiendo, si hacen un tipo de negocio, obviamente que sí, a mí por las ganancias generadas. Ahí entraríamos en un área un poquito mucho más complicada para ver dónde se ha generado el ingreso, dónde se está trabajando, o sea, por el hecho de comprar cosas y llevarlas a nuestro país, algo mínimo, a mí eso no genera ningún impacto, pero sí hay reglas que se llaman en el mundo tributario source, entonces uno empieza a ver, analizar cuáles son las actividades y dónde se desarrollaron esas actividades para saber si es que hay un impacto tributario. Entonces, pues te voy a dar un ejemplo, no de turistas que vienen aquí y compran pequeñas cosas y se las llevan a su país, sino de las personas que, por ejemplo, trabajan para una compañía que está aquí. Por ejemplo, alguien que está en Colombia presta servicios a una compañía que está aquí. No están físicamente aquí, pero están prestando servicios. Entonces nosotros tenemos que analizar y ver, ok, qué tipo de actividad está desarrollando esa persona. Es un trabajo, ok. ¿Y cuáles son las reglas que le aplican a ese tipo de actividad? La regla específica es que el país o la jurisdicción que puede imponer tributo sobre esa actividad es donde esta persona está ubicada desarrollando la actividad. Entonces, esa persona que está desarrollando el trabajo en Colombia, le toca al país de Colombia imponer tributos. No sé si a eso iba la pregunta, Más o pero menos. hay que tener cuidado con qué tipo de actividad se está, de qué estamos hablando, para ver quién le impone los tributos. Sucede lo mismo, a mí lo contrario, si yo estoy trabajando aquí y estoy prestando servicios a Colombia, es el gobierno americano quien me va a imponer los tributos. Indudablemente, lo que dice Andrea tiene que ver con una asesoría profesional. Tienen que asesorarse de un profesional porque son temas complejos que en ocasiones pueden conllevarlo a usted a, pues, a tener inclusive sanciones, ¿no?
no solamente de su país de origen, sino también aquí en los Estados Unidos, y que puede tener esa consecuencia negativa en su beneficio migratorio que está aspirando usted a obtener, por decirlo así, esa residencia permanente. Así que esta pregunta iría concatenada con la diferencia en respecto de las visas de inmigrante y visas de no inmigrante, puesto que las visas de no inmigrante, pues por supuesto, pero ahí estaba la respuesta anteriormente que decía Andrea que la residencia fiscal es diferente a la residencia en inmigración, ¿no? Entonces, las visas de no inmigrante, como ustedes lo saben, son visas que no, pues vamos a decir, conducen a la residencia permanente, y las de inmigrantes sí conducen a una residencia permanente en el futuro, posteriormente ciudadanía. Pero encontramos, Andrea, visas como la E2, que son visas de inversionista, en donde la persona en ocasiones deja negocios en su país. La mayoría de personas tienen negocios en su país, puesto que es una visa que no tiene intención de emigrar, y tienen negocios aquí inclusive fructíferos. Bueno, tenemos muchos clientes de este tipo, ¿no? Entonces, estas personas sería el típico ejemplo de que tienen que tributar en ambos países, ¿no? Exacto, eso sí. Pero otra cosa, tú hablabas de visa de inmigrante, visa no inmigrante. En el ámbito tributario, eso realmente no importa. Lo que importa son las reglas de cómo uno se convierte en residente fiscal con respecto al impuesto a la renta, con respecto al impuesto de sucesión, que mucha gente no conoce. Por ejemplo, yo soy originariamente de Perú y ahí no tenemos ese tipo de impuesto de sucesión o impuesto sobre la transferencia a modo gratuito, los regalos. Entonces, sí, yo sé que el inmigrante va a venir aquí, va a decir, yo tengo una visa de no inmigrante, entonces de repente no me voy a convertir en residente fiscal y no voy a estar sujeto a esos reportes. Yo sé que eso va a ser muy importante para ustedes. Quiero que tengan en cuenta que esas no son las reglas que nosotros aplicamos. Porque ya les dije, si por ejemplo por su presencia física una persona que viene con una visa de no inmigrante y ha permanecido aquí suficiente tiempo, va a calificar para convertirse en residente fiscal. O si no tiene visa, por ejemplo, todas las personas, muchas personas que están aquí sin ningún estatus migratorio, esas personas por su presencia física ya se han convertido en residentes fiscales, tienen obligaciones de reportar, a pesar de que no tengan un número de seguro social. Hay formas, como obtener un tax ID, de reportar, pero esas personas ya generaron esa obligación. Yo quiero que otra vez, volviendo, ya sé que estamos repitiendo esto mucho, ya tengan visa, sea inmigrante o no inmigrante, eso no va de la mano con las reglas tributarias. ¿Okay? Hay otras reglas. Sí, magnífico, y perdona la interpelación, Andrea, porque tocaste un tema muy importante, que creo que es uno de los temas más comunes que pueden existir, y es este de las personas no ciudadanas que pues obviamente no tienen un estatus legal aquí y tienen temor, porque es prácticamente, tenemos muchos clientes de este tipo, con estas características, de pues reportar esos taxes. Pero acabas de mencionar algo muy importante: tienen la obligación desde el punto de vista del derecho tributario, o sea, de pagar taxes, porque obviamente también eso es una parte desde el punto de vista del derecho de inmigración, del buen carácter moral. Entonces, pues lo acaba de mencionar Andrea, es decir, ustedes tienen no solamente la obligación, sino que también va a ser parte en el ámbito del derecho de la inmigración de ese aspecto del buen carácter moral, es decir, que se ve bien, se ve como una persona responsable, como una persona disciplinada quizás, y también obviamente pues va a generarle usted un historial desde el punto de vista también tributario, y quizás también desde el punto de vista financiero. Entonces, esta persona tendría que sacar algo que se denomina IT number, algo así, Andrea. Sí, sí, efectivamente. Y otra vez para reforzar esta idea, quiero que las personas que nos estén escuchando tomen en cuenta de que de repente hay personas que no tienen estatus, ¿ok? Ya lo sabemos y que están en el proceso de repente de hacer un ajuste, de obtener algún estatus en los Estados Unidos. Esa es una serie de leyes con las que ustedes tienen que cumplir, pero también tengan en cuenta que hay otra serie de leyes que son las leyes tributarias con las que ustedes también tienen que cumplir. Y si no cumplen con las dos, estos están en más problemas de los que ya tienen solo por no cumplir las leyes inmigratorias. Entonces quiero que tengan eso presente, pónganse al día, traten de obtener un estatus bajo las leyes migratorias, pero mientras tanto manténganse en cumplimiento de las leyes tributarias. Y sí, efectivamente, a través de la obtención de un tax ID, ahí es un proceso. Si es que uno tiene algo que reportar, entonces uno solicita ese tax ID
presentando el pasaporte. Todos tenemos un pasaporte dos modos de identificación, una partida de nacimiento y una cédula de su país. Es un proceso, una aplicación que uno adjunta a su declaración de impuestos y solicita al Internal Revenue Service, al IRS, que se les asigne a ustedes un tax ID para que los años subsiguientes puedan reportar. ¿Ok? Entonces, no es tan complicado. Simplemente tienen que adjuntar copia de su pasaporte, si es que, o mandar el pasaporte original. No muchas personas quieren hacer eso. Hay oficinas del IRS donde uno puede certificar el pasaporte, o pueden obtener ayuda de los Certified Acceptance Agents, como soy yo también, o muchas oficinas de contadores tienen un Certified Acceptance Agent para que certifiquen el pasaporte y puedan solicitar su Tax ID. El ITIN number es la identificación que ustedes solicitan, que cualquier persona que no tiene un número de seguro social solicita para poder hacer los reportes requeridos con el Internal Revenue Service. Es importantísimo toda esta conclusión y digamos como para hacer un summary, una conclusión de todo esto que acaba de mencionar Andrea, tiene la obligación la persona, bien sea que no tenga estatus o tenga estatus obviamente, siempre de llevar a cabo sus taxes, es decir, no solamente desde el punto de vista tributario, sino también desde el punto de vista de inmigración, es decir, allí vemos concatenados estos dos ámbitos del derecho, el tributario, el de los taxes, que la doctora Andrea es experta, y el de inmigración, en el cual pues yo me desempeño. Entonces, todos estos temas que estamos hablando aquí son muy importantes y tienen que ver básicamente con que usted tenga un buen carácter moral en el futuro para que le den esa residencia permanente. Pero ¿cuáles son los montos si la persona no presenta esos taxes, si la persona no puede presentar o no los presenta, mejor, de las sanciones que pudiese acarrear esta persona que incumple la presentación de sus impuestos, Andrea? Bueno, más allá de los montos, una persona que está interesada en obtener un estatus, y tú lo has mencionado, a mí eso es una muestra de buen carácter moral, de que están en cumplimiento de todas las reglas aquí en los Estados Unidos. El castigo mayor es de que no van a poder tener un proceso migratorio satisfactorio, creo, ¿no? Y eso yo creo que sería la mayor preocupación. Entonces, antes de generar estos inconvenientes, infórmense, hagan cumplan con estas reglas, porque si no su proceso de inmigración, puede tener problemas. Con respecto al ámbito tributario, depende de cuál sea su situación. Primero, depende de si usted es un residente fiscal o si no es un residente fiscal. ¿Ok? Si no es un residente fiscal, obviamente, si usted está fuera y haciendo inversiones, eso también va a generar problemas en su en reentrada al país, porque ustedes saben que hay mucha comunicación, y si usted tiene problemas y no ha reportado y todo se ha comunicado, entonces va a tener problemas aquí. Con respecto a si es que usted es un residente fiscal y, por ejemplo, tiene cuentas en el extranjero y no ha reportado esas cuentas, entonces $10,000 por cada reporte. Oh, Si hay wow. regalos que ha recibido Es, y no ha reportado esos regalos de aproximadamente $100,000, mucha gente claro. que he visto que les ha sucedido que quieren aplicar una visa inversionista y han obtenido dinero, regalos de familia, así con eso han empezado la empresa, pero no han reportado esos regalos. Estamos hablando de 25% del valor del regalo, y eso es un ejemplo, por Claro. ejemplo. Si, por ejemplo, tienen compañías en el exterior que no han reportado, estamos hablando de penalidades entre $10,000 y $25,000 por cada reporte. Entonces, ¿No? esto es una idea para que ustedes más o menos tengan, depende, no te puedo decir exactamente Sí, qué claro, penalidad va a haber, pero claro, si hay multas por el solo hecho de no presentar estos reportes a tiempo. Por claro. ejemplo, hay intereses, dependiendo de cuál sea el nivel de no reporte, porque estamos hablando de porcentajes. Si el reporte es mínimo, las multas no son tan elevadas, ¿no? Claro. Depende, habría que ver detalladamente cuál es la situación de cada persona para ver cuál es el nivel de exposición. Pero Y, más allá de ese nivel de exposición, porque estamos hablando de personas que están interesadas en un proceso migratorio, Luis, creo que el tener problemas en ese proceso es la consecuencia más grave que ellos claro. van a tener. Y pues obviamente todo lo podemos deducir que no solamente es obligatorio presentar los taxes a nivel tributario, sino también de inmigración. Y para aquellas personas que de pronto piensan en pedir inclusive un perdón migratorio por presencia ilegal o por otro tipo de aspectos de inadmisibilidad,
esta persona lo primero que debe adjuntar son las evidencias de buen carácter moral, no solamente que usted no ha cometido crímenes, que usted ha sido un buen padre de familia, sino que también usted pague los taxes. Diría yo que ese estaría en primer puesto allí, ¿no? Entonces, pasando a otro tema que también es muy común, Andrea, nos llaman clientes que de pronto cuyos familiares han fallecido, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también de pronto en el exterior. Bueno, ambos aspectos pueden suscitarse que hayan tenido propiedades, es decir, entran a un proceso de probate. Vamos a decir, aquí en los Estados Unidos fallece un familiar de esta persona, un familiar inmediato, falleció su padre, falleció su madre, deja, vamos a decir, una propiedad. Entonces, el inmigrante, ¿qué debe hacer respecto a eso? Y también cuando la persona tiene esas propiedades fuera y también viceversa. Pero también es importante esas personas que en este momento están esperando fuera en los consulados su visa de inmigrante y tienen propiedades aquí que heredaron o algo así en ese tipo de procesos de probate. Que también tienen obligaciones respecto de esa tributación. Ok, primeramente, sí, estamos hablando de en tributos. Primero son dos cosas, el proceso de transferencia de la propiedad y luego el pago de impuestos, ¿ok? Oh, Entonces enfoquémonos en el proceso de transferencia de la propiedad. Es como una retitulación de la propiedad. Para hacer eso hay que iniciar un proceso de sucesión y eso a mí no es algo que ustedes desconozcan. Si estamos en Colombia, por ejemplo, y hay una propiedad que deba transferirse, hay que pasar por una corte si es que no se ha dejado un testamento, si es que no hay un proceso notarial más simplificado. Entonces, el proceso es similar, ¿ok? Ya sea que la propiedad esté aquí, obviamente que depende de dónde la persona esté domiciliada, ya sea extranjero o persona que viva aquí. Si la propiedad está ubicada aquí, si hay un proceso de transferencia de esa propiedad, no es un proceso, puede ser complejo si es que hay problemas familiares. Se presenta una petición a la corte, uno tiene que estar representado por abogado, se declara quiénes son los herederos y todo eso. Pero antes de que se cierre este proceso, hay que constatar con el juez de que se ha pagado los impuestos. Entonces, por eso ahora enfoquémonos en los impuestos. ¿Quién paga los impuestos? No los herederos, sino es el estate. El estate, la masa hereditaria la que tiene la obligación de cumplir con el pago a todos los acreedores antes de que los herederos reciban la distribución. Entonces, no importa si los herederos estén aquí o estén allá. Depende de que si la propiedad está aquí, estamos hablando de, primero enfoquémonos de que la propiedad está ubicada aquí y no importa quiénes sean los herederos. ¿Okay? Si la propiedad está ubicada aquí, entonces miramos al dueño. Si el dueño es una persona que vive aquí en los Estados Unidos, que se ha convertido en residente fiscal para propósitos de los impuestos a la herencia, entonces ellos tienen una exclusión, un exemption amount de 11 millones, punto 6, que me parece con la inflación, muy elevado. Entonces, en ese sentido, si la propiedad es menos, el valor de la propiedad es menos de esa cantidad, entonces ellos no van a tener un impacto fiscal. ¿Okay? oh, Entonces, en resumen, ciudadano americano, personas que viven aquí, la propiedad está aquí, entonces ellos tienen ese exemption amount, esa cantidad muy elevada. Los extranjeros que tienen inversiones en los Estados Unidos, que ellos no son residentes fiscales para propósitos de este tipo de impuesto específico, solo tienen una exclusión de $60,000. Entonces es ahí que muchos extranjeros, inversionistas, ellos dicen, no, tengo que proteger mi patrimonio, porque si no lo protejo, la exclusión es $60,000, una casa no vale $60,000, vale $300,000, $400,000, medio millón, depende de dónde esté ubicado. Entonces, por encima de los $60,000 les va a aplicar un impuesto por transferencia de hasta 40%. Entonces, los herederos tienen que tomar en cuenta de que antes de que puedan recibir esa propiedad van a tener que pagar ese impuesto. ¿Ok? Entonces, solo enfocándonos las personas que heredan de personas donde las propiedades están aquí. Eso es uno y espero que no los haya confundido mucho. Otra otro escenario es que la propiedad esté afuera y ellos tengan la obligación de reportar porque ya emigraron, ya obtuvieron un estatus fiscal en los Estados Unidos. Ellos tienen la obligación de reportar esa herencia en el exterior. ¿Ok? claro. Y esa es una forma que se tienen que presentar. Y si no presentan esa forma, las penalidades también ¿No? son elevadas. Claro, claro, no, buenísimo toda esta parte.
Y ya como para entrar a una última parte de nuestra entrevista que ha sido muy valiosa para todos ustedes, no se olviden de compartir este video porque es de material de contenido importantísimo. Es una persona experta en taxes, una abogada experta en taxes, además de una de las universidades más prestigiosas aquí en Estados Unidos, la Georgetown University. Y entonces hemos visto aspectos relacionados no solamente con los inmigrantes que pues aspiran a tener esa visa de inmigrante, sino también con aquellos que están aquí dentro de los Estados Unidos, bien sea bajo un estatus legal o que ya tienen su estatus legal, tales como un residente permanente o inclusive un ciudadano americano. Pero ahora vamos a ver esa en detalle ya en esta última sección de nuestra entrevista. Esas personas que en este instante están aspirando a la posibilidad de hacer su ajuste de estatus porque son familiares inmediatos de un ciudadano americano, por ejemplo, se casa el esposo y con esta ciudadana americana y el esposo obviamente no tiene bienes, por supuesto, y la esposa en este momento básicamente no tiene la capacidad de ser una patrocinadora para ese beneficiario que es su esposo. Pero el esposo en ese momento ha trabajado con una empresa que genera buenos ingresos, pero no la han constituido, es decir, está ilegalmente, no sé si ilegal, pero no existe jurídicamente la empresa, pero hace sus trabajos, vamos a decir, y tienen buenos ingresos en los extractos bancarios, son buenos, bueno, en fin. ¿Qué puede suceder con ese caso? ¿Cuál es, como digamos, como el consejo que se le podría dar a esa persona? Que diría yo que tendría que legalizar esa empresa, constituirla. Es muy difícil constituir esa empresa y de pronto lo que puede hacer la esposa es trabajar para esa empresa porque en realidad son empresas que en ocasiones son fructíferas y que no las han constituido legalmente por temor de las sanciones, pero ya hemos visto que puede tener más sanciones si no reporta lo que está haciendo. Así que, por favor, acláranos esto un poco, Andrea. Wow. Muchas, como abogado se me vienen a la mente muchas cosas. Primeramente, Más cosas, sí. la estructura que tienen es la más ineficiente para proteger su patrimonio. ¿Por qué? Porque ustedes se exponen a mucha liability al no tener esa operación económica constituida, exponen su patrimonio, sus cuentas personales. Por eso es que nosotros creamos una entidad jurídica para encerrar el liability. Por eso se crean las LLC, por eso se crean las corporaciones y no se opera simplemente sin constituir una compañía. Por favor, entiendan eso, cuál es Imagínate. el propósito de constituir compañías. El único propósito no es un beneficio fiscal, no es formalizarnos. O sea, el objetivo de crear compañías es la protección del liability, es encerrar el liability. Es de que si algo pasa en las operaciones, si hay algún problema, el liability no escape a ustedes personalmente, a sus cuentas, a sus propiedades, porque de repente tienen otras propiedades, otros bienes, ¿ok? Empezando desde ahí. Entonces, la formalización es importante. Ujú. Ahora, con respecto al estatus migratorio, porque ustedes, sí, muy bien, o sea, esta compañía no está formalizado, pero a pesar de no haber estado formalizada esta compañía, todos esos ingresos que ha generado esta persona en esta actividad tienen que ser reportada. ¿Y cómo los reporta? Como no hay una entidad jurídica separada, hay que reportarlo a manera individual. Hay que generar un Schedule C, que es un formato a que se le adjunta a su declaración de impuestos, donde se declaran todos los ingresos de la compañía y todos los gastos de la compañía. ¿Cuál es el ingreso neto? O sea, cuál es el ingreso que al que se le va a imputar tributos. Esa cantidad se ve reflejado en su Income Tax Return y así es como usted paga impuestos. O sea, el hecho de que no esté formalizado no tiene nada que ver con la obligación que usted tiene de reportarlo en su declaración personal. Entonces, no sé si eso aclara un poquito la idea, Luis. En resumen, esta persona tiene que reportar estos ingresos y si Correcto. los reporta en su declaración personal, ahí se demuestra de que usted sí tiene la capacidad económica para de repente ser sponsor de otras personas, de una, dos, tres personas, de acuerdo al nivel de ingresos que usted pueda tener. Esa sería la manera correcta de actuar ahí. Entonces, aquí viene una confusión que tienen regularmente las personas, más o menos con el mismo caso anterior, en donde este peticionario que no tiene la capacidad económica, de pronto para suplir ese income o ese ingreso para ser el patrocinador de ese beneficiario, pero el peticionario tiene una empresa que esta compañía, vamos a decir,
tiene buenos ingresos, entonces envían esta documentación al abogado de inmigración y el abogado les dice, no, no puede ser la empresa la que respalde este proceso del affidavit of support, como se dice, o de la declaración juramentada de ingresos, de soporte económico para usted poder traer o mejor respaldar a ese beneficiario que es su hijo, en fin. Entonces, las personas dicen, pero ¿por qué si mi empresa gana más que lo que yo gano? Entonces, la ley federal de inmigración expresa que tienen que ser los individual tax returns. Para clarificar la parte, digamos, de inmigración, una persona que sea ese sponsor, que sea esa persona que firme ese affidavit of support, pues tiene que estar obligado de responder por cualquier tipo de carga pública que su beneficiario obtenga durante un periodo de 10 años o durante, bueno, mejor dicho, se acaba esa obligación hasta que este beneficiario se convierta en ciudadano americano o obtenga 40 créditos del Social Security. Entonces, está la importancia de eso. Entonces, ya siguiendo con el tema, doctora Andrea, pues clarifícanos un poco de esa parte. Sí, como te decía, ahí en la definición de personas es muy amplia. Tenemos personas individuales y personas jurídicas. Entonces, el requisito es claro, dice las personas individuales tienen que presentar su declaración de impuestos. Ahora, si esta persona tiene una compañía, puede existir una relación entre ellos dos. Como decía, si esta compañía que cumple con la declaración de sus impuestos, ahora no sé si esta sea una corporación, si es una corporación, tiene que llenar una declaración de impuestos, la 1120. Si ha declarado dividendos, si ha hecho distribuciones a sus dueños, porque este inmigrante sería el dueño de esta corporación, entonces ellos van a tener que pagar impuestos por esa distribución y reflejarlo en su 1140, en su declaración de impuestos, de que han recibido ingresos de esta compañía. Pero estas dos personas tienen obligaciones de presentar sus declaraciones por separado, no son la misma persona. Aquí tenemos una persona jurídica, una persona individual, que se relacionan, sí. Cuando esta persona haga distribución, la persona va a tener una distribución, un ingreso mayor de su compañía. Y es así como puede demostrar que tiene mayores ingresos, ¿ok? Pero, amén, espero que esto los haya No, ayudado un poquito a quedó clarificar. súper claro, Andrea, y sobre todo porque hay inmigrantes que no tienen sus documentos, estas personas no ciudadanas, como se ha dicho ya en la nueva, en la nueva definición del que no se dice ilegales, sino no ciudadanos. Entonces, los no ciudadanos, pues obviamente en ocasiones tienen empresas que facturan anualmente miles de dólares y que no han constituido sus empresas y estas mismas empresas, recordemos que sus assets pueden también tener la posibilidad de ustedes de respaldar su mismo proceso de affidavit of support. Entonces, doctora Andrea, ¿cómo podríamos enfocar esa persona que desea ser la patrocinadora de este futuro inmigrante para que no tenga esos inconvenientes? Y también otros aspectos que vamos a tocar en esta respuesta quizás puede ser qué tipo de sociedad puede constituir esta persona que quiere legalizar su empresa, es decir, cuál es la más conveniente, una LLC, una corporación, etcétera. Bueno, primero creo que estábamos aclarando que existe dos tipos de personas, personas naturales y personas jurídicas. Correcto. Ok, cada una tiene su propia declaración de impuestos, ¿ok? La persona individual va a tener que hacer su declaración y esa es la declaración que va a tener que presentar durante el proceso migratorio. La persona jurídica tiene una declaración separada. Ahora, ¿cómo se conecta? Cuando esta persona jurídica hace una distribución al dueño y luego el dueño tiene que reportar ese ingreso en su propia declaración de impuestos. ¿Ok? Ahora, el tema de qué tipo de entidad jurídica es más conveniente es un tema complejo, no es tan sencillo como analizar y decir, ok, puedo hacer una LLC, puedo hacer una corporación, puedo hacer una corporación S. La persona tiene que realmente entender cuáles son las consecuencias de declarar, pero simplemente para hacer una diferencia. Por ejemplo, si tienen una corporación, ellos pueden mantener los ingresos de esa corporación y no hacer distribuciones a los dueños y no pagar impuestos por esos ingresos. Eso es una diferencia. Pero entonces esos ingresos no se van a reflejar en su declaración de impuestos. Ahora, si tiene una LLC, una entidad que es transparente, entonces sí, cada año va a tener que
pagar impuestos en su declaración personal. Entonces, hay muchos temas que esto se nos llevaría mucho tiempo Eso es para otro aclararlo. video, eso es para otro video. Sí, creo que sí, pero hay muchas consideraciones que uno puede tener. En principio, los dos tipos de entidades dan protección contra la exposición a liabilities, a demandas. Entonces, simplemente encierran a liability. Creo que eso es lo más importante que deben Tener en cuenta. considerar. Sí. No, magnífico video, impresionante. Les convocamos a todos ustedes para que por favor le den like a este video, que es la manera que usted puede compartir esta información que es realmente de contenido valioso, porque aquí está básicamente su futuro, su residencia permanente, y para aquellos inclusive vimos que no tienen los documentos, también tuvieron tips importantísimos, tienen que todos pagar. La conclusión es, bueno, la primera conclusión para mi concepto es asesórese de un profesional. Aquí tenemos la experta en taxes y tenemos el abogado de inmigración, así que ustedes tienen que asesorarse de un profesional para que eviten todos estos inconvenientes y que tengan consecuencias negativas en el futuro. Primer consejo. Segundo consejo o segundo tip sería básicamente que todos tienen que pagar los taxes por el buen carácter moral y porque obviamente tendrían sanciones si no lo hacen. Y tercero, básicamente, indistintamente de que usted haya o no pagado impuestos, tiene que estructurar esto lo más rápido posible para no seguir básicamente en esta situación que puede ser negativa, nefasta para sus beneficios migratorios. Así que, doctora Andrea, ha sido un placer impresionante haber compartido con usted, pues, contigo aquí en este canal de YouTube que se ha convertido como básicamente como en un centro de educación para los inmigrantes y que pues esperamos que tengamos una nueva oportunidad, el honor de poder compartir contigo aquí toda esta información tan valiosa. Por favor, brevemente entonces menciona cómo pueden las personas contactarse contigo para efectos de que pues puedan solucionar estos problemas de taxes. Obviamente, quienes están en la parte migratoria, tenemos que estar trabajando conjuntamente con profesionales como Andrea para que el resultado sea el mejor. Sí, sí, siempre pueden contactar, llamar a nuestras oficinas al 305-907-5540 o pueden enviarnos mensajes a info@legacyabogado.com. Ok, ¿tienes alguna website para que las personas puedan accesar también a esa información? Sí, sí, www.legacyabogado.com. Legacy. Y ahí tenemos, se pueden suscribir a nuestros newsletters, tenemos artículos y sí, mucho material informativo ahí también. O Y, a nuestro canal de YouTube, donde siempre ok, ponemos videos también informativos sobre residencia fiscal, residencia migratoria, residencia fiscal para el impuesto a la renta, para las sucesiones, muchos temas interesantes, claro. probate, así que pueden seguirnos ahí también. Magnífico. Sí, porque la doctora también hace no solamente taxes e impuestos, sino también que es abogada de estate planning, o sea, todas estas personas que quieren dejar un will, que todos deberíamos dejar un will, un testamento, todo eso. No siempre, no siempre. Hay que siempre hacer una evaluación porque también no nos gusta Ah, ok. simplemente decirles, ok, esa es la única solución, dependiente, es que todo depende. Y lamento darles esa Un trust, respuesta ¿no? tan horrible que damos todos los abogados, que, ay, ¿cuál es la respuesta? Sí. Depende de cuál es su caso específico, lo analizamos, lo revisamos y le decimos, ok, esta es su posible exposición, estas son sus opciones y es ahí donde la persona decide qué tipo de riesgo uno está dispuesto a asumir, pero todo depende, no hay una respuesta exacta, hay que analizar su Respuestas caso. absolutas en el derecho. Y puede ser un trust también, bueno, en fin, tantas cosas que pueden darse en ese estilo. Sí, sí. Sí, pero Ay, excelente, Andrea, un placer, la verdad que te admiro mucho, te aprecio como amiga, como profesional. Es un placer haber compartido contigo y esperamos verte en una próxima oportunidad aquí en nuestro canal para brindarle más información a ustedes, nuestros suscriptores, que son lo más valioso, para que ustedes puedan tener, o sea, alcanzar esos sueños americanos, alcanzar esa excelencia como inmigrante aquí en los Estados Unidos. Así que muchas gracias una vez más, los invitamos en una próxima oportunidad. Le habló su abogado de inmigración Luis Victoria y la doctora Andrea Aguilar, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Nos vemos en una un próxima gusto. oportunidad. Gracias, Andrea. Bye, un gusto. Bye.